Buenos días. Voy a continuar con la grabación de la segunda sesión de la materia de formación empresarial. Es una regrabación porque la clase original, por algún motivo, falló la grabación, pero en este momento voy a tener la grabación lista para quienes no pudieron asistir a clase o quienes gusten hacer un repaso de la materia de la clase de la sesión 2, lo pueden hacer en YouTube como es costumbre. En un momento les voy a compartir la pantalla para continuar con la explicación del tema de la sesión 2. Un momentito y se estará compartiendo la pantalla. Aquí está ya. Muy bien. Bueno, terminando la sesión 1, nos fuimos al descanso e iniciamos la contestación de la actividad 2, que es el cuestionario de aprendizaje de la primera sesión. Fueron 5 preguntas sencillas. Espero que les haya ido bien. De hecho, sí les fue bien. Yo lo verifiqué y estaban totalmente correctas la mayoría de las respuestas. Okay. Estamos en la clase de formación empresarial de quinto ejecutivo. Voy a ver si puedo poner de manera rápida para que vean las respuestas del cuestionario. Acaban de contestar que fue la actividad número 2. La mayoría les fue bien en respuestas. Actualmente han contestado 36 personas. Bueno, una más que está pendiente de ser evaluada. Guadalupe Rosales. Muy bien. Entonces, continuando con el tema de la sesión número 2, empezamos a ver pues, los conceptos generales de proyectos, y el siguiente tema habla de la importancia de los proyectos y qué tipos de proyectos existen. Voy a poner la presentación, el PowerPoint en modo de presentación. Y bueno, normalmente pongo imágenes alusivas al tema. ¿Qué tiene que ver en la importancia de los proyectos? Esta imagen, un reloj. Es un reloj de arena pero el chiste es ejemplificar un reloj o el tiempo. Ahorita vamos a ver que una de las características principales de los proyectos es precisamente el tiempo. Un proyecto que no tiene el tiempo controlado, el tiempo acotado se le llama, es un proyecto que muy probablemente va destinado al fracaso. Hay varias características que deben de cumplirse para los proyectos, para darle la relevancia e importancia que ellos tienen, para evitar que se vayan al fracaso precisamente. Uno de ellos es el tiempo, la acotación del tiempo. Ya viendo la definición de un proyecto, ahorita vimos algunas de ellas en el cuestionario. De hecho venía la descripción de un proyecto, definición de un proyecto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y mencionábamos que la mayoría de los conceptos de proyecto o definiciones de proyecto involucran un objetivo, muchas veces un tiempo. Entonces, esta descripción que viene en esta slide ya es una definición completa que incluye a las definiciones previamente vistas en la sesión 1. Y dice, se entiende por proyecto de desarrollo una tarea innovadora que tiene un objetivo definido. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la sesión 1? Objetivo definido. Déjenme lo subrayo en este momento. Objetivo definido. ¿Okay? Debe ser efectuada en un cierto periodo de tiempo, en una acotación de tiempo, ¿no? En una zona geográfica delimitada. O sea, va a tener un alcance el proyecto, no puede estar generalizado. Hay proyectos que sí tienen un largo alcance, pero aún así tienen una delimitación específica. Y para un grupo de beneficiarios. Los beneficiarios pueden ser los accionistas o pueden no ser los accionistas también. Entonces, normalmente depende
de la naturaleza del proyecto, ¿no? Ya concluye, esta conclusión termina diciendo que es solucionando de esta manera problemas específicos, mejorando una situación. En la sesión anterior, en la sesión 1, decíamos que los proyectos, la mayoría salen o surgen de cuando se presenta un problema y a través de un proyecto se presenta una solución. ¿Okay? Entonces, este ya es un concepto más completo de proyecto. Incluye un objetivo definido, un cierto periodo de tiempo, una zona geográfica limitada y es para un grupo de beneficiarios. Hay proyectos, muchachos, en donde la tarea principal es capacitar a las personas que participan en el proyecto. ¿Por qué? Porque quienes ayudan a implantar el proyecto lo van a dejar implantado y lo van a dejar para que haya usuarios que lo utilicen, que lo aprovechen. La sesión 2, bueno, la que fue presencial, ahorita es una regrabación, mencionábamos el caso de las compañías que, por ejemplo, utilizan e implementan sistemas. Alguien que trabaja en una agencia aduanal comentaba que sí ha participado en implementación de proyectos en su compañía, implementando ciertos sistemas, capturando información y alimentando datos que van a echar a andar ese sistema precisamente. Comentábamos que uno de esos sistemas de alta relevancia en las organizaciones, en la industria maquiladora, sobre todo aquí en Nuevo Laredo, me ha tocado presenciar algunos casos, es el sistema que se llama SAP. Es un sistema modular muy completo y muy caro, que tiene mucha aplicación. ¿Por qué? Porque ayuda a administrar la información de una organización, desde el lado de finanzas, de contabilidad, de manufactura, de ingeniería, de calidad, de materiales, para hacer las compras a través de un sistema de MRP que conecta con el módulo de SAP. Entonces son módulos muy completos, muy caros, que cuando ese proyecto inicia, empieza con una capacitación, con un entrenamiento a las personas que lo van a usar. Comentamos también que ese sistema es tan extenso, tan vasto, que una sola persona no domina todos los módulos porque no están bajo su rango de espectro de responsabilidad. Pero sí hay personas muy buenas en varias aplicaciones o en varios módulos, obviamente. Entonces, a esto se refiere este segundo comentario, que la tarea principal, hay proyectos donde es capacitar a las personas e instituciones participantes en el proyecto para que ellas puedan continuar las labores en forma independiente. ¿A qué se refiere en forma independiente? A no depender de las personas que llegaron y les ayudaron a la instalación de ese proyecto, de ese sistema de SAP en este caso. Entonces ya al ser independientes, pues pueden continuar con la operación de ese proyecto, de ese sistema que ya pasaría a una operación normal y no un proyecto. Ya hablando de tipos de proyectos, aquí vemos en esta filmina, en este slide, una gráfica donde vienen algunos tipos de proyectos. En los textos, muchachos, hay diferentes tipologías de proyectos que podemos encontrar. Van a variar de un texto a otro, definitivamente. Pero aquí en este texto es de Nasir Zapag, proyectos de inversión, nos menciona que hay dos grandes rubros de proyectos, ¿okay? Que es, uno es según la finalidad del estudio y el otro es según el objeto de la inversión. Entonces, según la finalidad del estudio, se refiere a la rentabilidad del proyecto, rentabilidad del inversionista y capacidad de pago. Pero según el objeto de la inversión o según el objetivo, hay dos posibilidades. Que un proyecto se genere o se cree como un nuevo negocio. Esos son proyectos pues, muy comunes, pero también existen en las compañías áreas o departamentos que requieren de una modernización y ahí se implementan los proyectos de modernización precisamente, que hay de 5 tipos. Primero es outsourcing. Comentábamos que los de outsourcing, bueno, pues son muy socorridos actualmente en las organizaciones. De hecho, en compañías, normalmente las compañías pues de agencias aduanales o industria maquiladora tienen una predilección por este tipo de servicios de outsourcing en ciertos rubros, como lo es seguridad y limpieza. Aquí en la clase comentaban algunos de ustedes muchachos que
que en su empresa, pues la seguridad o la limpieza pertenecen a este rubro, por ejemplo, como Medline, que tiene el servicio externo de limpieza, donde trabaja un servidor en Aptiv, en Sony, bueno, ahora TKR, yo sé que los servicios de limpieza y de vigilancia o de seguridad son externos, o sea, son outsourcing. En un momento más vamos a ver ya el concepto completo de lo que es un outsourcing. Los proyectos de modernización también, en segundo lugar, puede existir para proyectos de ampliación. Normalmente cuando hay una necesidad de, por ejemplo, de producir más, que porque la demanda creció, porque el cliente quiere más piezas, hay una demanda más alta en el mercado, entonces se hacen proyectos de modernización y uno de ellos muy importante es la ampliación, porque la capacidad ya no da. Comentamos en la clase pasada que hay compañías que hacen crecer sus instalaciones incluso para aumentar, por ejemplo, compañías como Medline que tienen un alta uso de materias primas para hacer los paquetes médicos. Bueno, ellos ampliaron su almacén, un almacén muy grande, y ellos hicieron un proyecto de ampliación. Está en tercer lugar, los proyectos de abandono. Como contadores públicos, este tipo de proyectos son muy importantes y es muy bueno que lo tengan en mente, porque cuando se le solicita a alguien que tengan, eh, pues, alguna idea de mejora en su organización, y ustedes detectan que en la compañía hay un área que siempre presenta números rojos y por alguna razón esa área ya es obsoleta y lo que conviene muchas veces es desaparecer esa área. A veces es doloroso y hay un paradigma ahí de que hay gente que se enamoró de esa área porque es con la que nació la compañía y se resisten a hacer un proyecto de este tipo de abandono. Pero sí es factible hacer este proyecto y eso hace que la compañía deje de perder. Entonces, sí es como contadores públicos, es importante que tengan en mente este tipo de proyectos de abandono. Puede ser una oportunidad de mejora que ustedes puedan presentar en la organización donde ustedes trabajen. Existe el número 4, que es internalización. Este es el opuesto al outsourcing. ¿Ok? Si hay cosas que normalmente desde el inicio de las actividades de la compañía se hacen de manera externa, bueno, tal vez se puede decidir hacerlas ahora de manera interna. Ahorita vamos a mencionar algún ejemplo. Y el número 5 es el reemplazo. Ese se utiliza mucho cuando hay tecnologías obsoletas, hay equipos que ya no dan el servicio eficiente que debiera tenerse para tener una capacidad alta pues de los procesos, ya sea de servicios o de manufactura, y las compañías pueden decidir por implementar un proyecto de este tipo de reemplazo. Bien, avanzamos. Bueno, dentro de estas tipologías de proyectos, entonces, aquí vienen las 5 que mencionábamos. La primera es el outsourcing. Aquí se mencionan, de alguna manera, ejemplos de estos 5, teniendo como un punto de vista el área médica. Lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, algunos casos típicos de proyectos dicen empresa en marcha, por ejemplo, para el sector salud. Y les decía, se refiere a ejemplos en esta área, ¿no? Por ejemplo, de outsourcing, que es una externalización. ¿Ok? Una externalización se refiere a que si algo se estaba haciendo dentro de la compañía, bueno, mejor que lo haga alguien de fuera. Eso es externalización de los servicios. Entonces, por ejemplo, en un hospital, los servicios de lavandería se pueden, si se hacían allí dentro del hospital o del área pues de este sector salud, se puede desocupar esa área de lavandería, por ejemplo, mandarla con un externo, y ese espacio que ocupaba la lavandería se puede destinar o se puede liberar para ampliar las instalaciones y liberar o reducir costos de alguna manera. ¿Por qué? Porque vamos a tener más capacidad de atención. Tal vez si es del sector privado, si amplías, vas a tener más consultorios, vas a tener más ingresos y vas a reducir costos. Eso se refiere con reducir costos. El número 2 es el de ampliación, que se refiere precisamente a construir o habilitar nuevas áreas, nuevos lugares
Aquí se refiere a boxes, un hospital para aumentar la capacidad de atención. Tal vez boxes sea un sinónimo de consultorios o algo así. Y reducir la lista de espera de pacientes. Entonces, se hace un servicio más eficiente a través de un proyecto de ampliación. El tercer tipo de proyectos, que es el de abandono, comentamos que muchas de las compañías, fíjense, tienen ese gran paradigma. Cuando a alguien se le ocurre, y este normalmente surge de la mente o de la idea de la gente de finanzas, de los contadores como ustedes. Por eso les decía que es muy importante que lo mantengan en mente, porque ustedes pueden ser los creadores intelectuales de un proyecto de este tipo. Ya cuando ustedes, en la parte de finanzas, en el estado financiero, ¿cómo le llaman? En el P&L statement, en el estado de pérdidas y ganancias, profit and loss, se dan cuenta de que hay un área que siempre arroja números rojos, algo está pasando por ahí. Entonces, tal vez sea el momento de llegar a crear un proyecto de este tipo, un proyecto de abandono, y desaparecer esa área. ¿Por qué? Porque puede haber activos que están siendo una carga para la compañía y ya no aportan. Entonces se hace un proyecto de abandono donde haya borrar de libros, por ejemplo, assets que generan pagos de renta, pagos de mensuales, que están siendo un lastre para la compañía. Entonces se hace un proyecto de abandono. En el número 4 se habla de proyectos de internalización, que es lo que comentamos, que es el opuesto al primero, al de outsourcing. ¿Okay? Entonces, los proyectos de internalización, normalmente, muchachos, pues se generan para hacer el efecto opuesto al de outsourcing, ¿no? El de internalización, dice, es la creación de un laboratorio, por ejemplo, en el área médica de procesamiento de muestras en el interior del establecimiento para evitarle al paciente recurrir a otros centros médicos. O sea, en vez de que lo haga alguien de afuera, pues hacerlo adentro, ¿no? Entonces, es el término opuesto a lo que es el outsourcing. Y en quinto lugar tenemos el tipo de reemplazo. Proyecto reemplazo se refiere a cambio de tecnologías, básicamente. Puede ser reemplazo también de áreas o remodelaciones, pero más que nada es reemplazo de equipos obsoletos. Aquí se refiere en el sector salud, por ejemplo, a la modernización de los equipos de escáner. Ya ven que la tecnología cada vez más está cambiando a pasos agigantados. Bueno, les recuerdo que para efectos del cuestionario, aprovechando el viaje, en los slides, normalmente cuando voy a poner algo del slide en el cuestionario, viene una pequeña estrellita, ahí la ven al lado derecho, a un lado del camillero ese, y viene unas flechas de donde puede surgir la pregunta del cuestionario. En este caso, el concepto de outsourcing y de abandono, donde viene en el cuestionario, que sería la actividad 3, correspondiente a la sesión 2. Muy bien, y avanzando entonces, en el otro rubro de proyectos que no son del lado de la modernización, vienen lo que son lo referente a funcionalidades o funciones. Son estos tres, dice, estos proyectos se pueden clasificar en función de la finalidad del estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir con su realización. Entonces puede ser que yo espere pues, lograr alguna medición o algo con respecto a la organización, y entonces se establece un proyecto en función de esa finalidad. Dice, en este contexto es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas diferentes de construir flujos de caja para lograr el resultado deseado. ¿Okay? ¿A qué se refiere a diferentes de construir flujos de caja? Pues todo proyecto va a involucrar un flujo de caja, un dinero, un presupuesto para lograr el proyecto, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos el estudios para medir la rentabilidad de la inversión. Por ejemplo, independientemente de dónde provengan los fondos. El número 2, estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto en sí, o sea, ya saber qué tan conveniente va a ser meterle billetes. Y el número 3, estudios para medir la capacidad del propio proyecto. ¿A qué se refiere? Pues a ver si vamos a tener capacidad de pago, básicamente, ¿no? Dice, con la finalidad de enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para la realización de dicho proyecto. Entonces, son los tres tipos que existen
desde el lado de la finalidad del estudio. Y bueno, hablando precisamente de la rentabilidad del proyecto, vamos a ver enseguida un pequeño ejemplo donde podemos analizar la rentabilidad de un proyecto y la rentabilidad de un inversionista, porque, ¿qué creen? La rentabilidad de un proyecto no es la misma que la rentabilidad que va a obtener el inversionista que le mete el dinero al proyecto precisamente. Puede haber, el proyecto puede tener rentabilidad, pero al inversionista no le llega el dinero. Él no tiene ningún rentabilidad. Ahorita lo vamos a ver más claro en el ejemplo. Dice, es frecuente, por ejemplo, confundir la rentabilidad del proyecto con la rentabilidad del inversionista. Mientras que en el primer caso se busca medir la rentabilidad de un negocio independientemente de quién lo haga. En el segundo, o sea, en el caso de la rentabilidad del inversionista, contrariamente a medir la rentabilidad de los recursos propios de quien realiza la inversión, la eventualidad que se lleva a cabo el proyecto. Considérese el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Fíjense, lo que viene en el texto en la parte superior viene reflejado en la tablita. Me gustaría interpretarlo, pues al mismo tiempo que voy leyendo, lo vamos viendo en la tablita. Por eso se usan aquí los lápices de colores, precisamente de amarillo para el primer renglón. Dice un proyecto que requiere una inversión de $1,000, reditúa en un año $1,120 en moneda igual que el valor. Estamos hablando de dólares en este caso. A quien lo realiza, es decir, le permite aumentar su riqueza en 120, por lo que su rentabilidad es del 12% anual. ¿Ok? Tenemos $1,000, vienen reflejados como negativos. ¿Por qué? Porque es un cash que vamos a soltar, un cash flow. Nuestro ingreso va a ser de 1,120. Entonces, ¿cuál fue el incremento que tuvimos al momento cero? Desde el momento cero al momento uno, o sea, en un ciclo, en un año, vamos a tener $120 de incremento, lo que significa un 12% tasa anual. ¿Cómo saco ese 12%? Pues divido 120 entre los 1,000 y me da es el 12%. 120 entre 1,000 para convertirlo en porcentaje. Ok. Y bueno, en este ejemplo, para ahora la plumita verde, dice, sin embargo, el inversionista no dispone del total de la inversión de esos $1,000 o $1,000 que se requieren y debe necesariamente endeudarse para poder implementar el proyecto. Un banco le presta recursos faltantes, por ejemplo, $800, a una tasa anual del 8%. A fin de año deberá devolverle el capital prestado más el interés cobrado, es decir, deberá devolver 864. ¿Por qué? Porque es una tasa del 8%. Entonces, esto viene reflejado en el segundo renglón, dice financiamiento. Ese banco nos va a prestar o le va a prestar al inversionista $800. Al momento uno, tiene que regresar $864. ¿Cuál fue el incremento? Bueno, pues el incremento ahí en este caso fue negativo. ¿Por qué negativo? Porque tiene que regresar $64. Entonces, ¿cuál fue la tasa? Pues el 8%. ¿Cómo calculé mi tasa? Pues lo calculo dividiendo los 64 entre los 800 y eso me da el 8%. ¿Okay? Hasta ahí un bien. Entonces, como el banco financió $800 y lo que se requerían era 1,000, dice, si el proyecto generaba una ganancia neta de 120 y por endeudarse ahora debe pagar 64 de interés. Bueno, esa es la explicación que estamos viendo hace un momento. Por lo que acabo de poner, porque eso lo puse en naranja para el tercer renglón. Ok. Entonces dice, ahora al inversionista le quedan solo 56. No, dice, generado una ganancia de 120. No. Ok, ahora al inversionista le quedan solo 56 dólares en este caso. Dice, si el proyecto exhibía una rentabilidad del 12%, solo por el efecto del financiamiento, el inversionista obtiene una rentabilidad del 28%. Como vemos en el tercer renglón, el flujo del inversionista, se requieren
$200 negativos, porque esos son los que va a soltar. De los $120 que vienen como incremento en el primer renglón, ya en el banco le resultaron 64. Bueno, entonces el inversionista ya nada más tiene 56 para completar los 120. Si dividimos esos $56 entre los 200 que el inversionista tiene que soltar, pues significa un 28% de tasa. Entonces, dice, ¿cuál sería la mejor tasa en este caso? Okay. ¿Cuál es la mejor ventaja? Si el flujo del proyecto suelta $1,000, va a tener un incremento a 120, perdón, que es el 12%. ¿Okay? El financiamiento, el banco le va a meter 800, le van a regresar 864. Eso significa que le va a ganar el 8%. Pero el inversionista le mete 200 y recibe a lo largo de un año 256. Significa que va a recibir un 28% de beneficio. ¿Cuál es la mejor tasa? Para el 28%. Entonces, si se fijan, aquí es muy importante notar que el proyecto, tanto el proyecto como el inversionista, no tienen la misma rentabilidad. De eso se trataba meramente de ejemplificar en este ejercicio. Rentabilidad del proyecto contra rentabilidad del inversionista. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad en este caso del proyecto? Estoy tratando de agarrar la plumita roja. Es el 12%. Voy a poner por acá en un lado. Rentabilidad del proyecto. Ok. Y en la parte inferior, el 28%, esto obedece a la rentabilidad. Por cierto, aquí tengo una flechita naranja y una estrella. Rentabilidad del inversión. ¿Okay? Entonces, ¿quién tuvo la mejor rentabilidad? Obviamente, en todo proyecto, pues de eso se trata, que el que le mete el dinero tenga la mayor rentabilidad. ¿Okay? Entonces, prácticamente con esto concluye la sesión 2. Se hace un break de 20 minutos en este momento para regresar a la sesión 3. Y en ese inter van a contestar ustedes la actividad 3, que es el cuestionario de aprendizaje de este tema de la sesión 2 que acabamos de ver en este instante. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, en este momento se hace el break para proceder a contestar el cuestionario que fue, dijimos, el cuestionario número 3. Ya está publicado en Claro. Y pues terminando, regresamos en 20 minutos para la sesión número 3 de la clase de hoy, sábado 5 de diciembre. Ok, bueno, es todo en la sesión 2. Dejo de grabar en este momento y regresamos.